Bendiciones, hermanos, y que el Señor bendiga a cada uno de los que nos van a ver en este momento, en esta pequeña grabación que tenemos preparados, y deseo que el Señor bendiga sus corazones y que lo que digamos sea guiado por el Espíritu, porque sin Él no podemos hacer nada correcto, nada podemos hacer, porque nosotros no somos los que hablamos, sino que por medio de Él. Y esperamos que estén listos para aprender, escudriñar las Escrituras, poner de nuestro corazón, de nuestra parte, para aprender lo que el Señor tiene preparado. Así que de mi parte, bendiciones a todos, y aquí estamos en este momento reunidos con mi parte de mi familia, mi hija mayor, mi esposa, que entre los tres vamos a compartirles este mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de proclamar su palabra y de llegar a muchos hogares, a muchos lugares, a naciones a través de este medio. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que nos está viendo a través de este medio. Que el Señor les bendiga, y me siento feliz, contenta de estar aquí con mi familia para compartir la palabra del Señor. Amén. Hola a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad de permitirme compartir esta enseñanza con mi papá y mi mamá, y esperamos que sea de edificación para ustedes y nosotros. Amén. Amén. Comenzaremos con Efesios 4:18, en la Reina Valera, que es la Biblia que vamos a utilizar. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en ellos, hay por la dureza de su corazón. Vemos a muchas personas que, a pesar que nuestro Padre nos da directrices para obedecerle a Él todo lo que queremos hacer y lo que Él quiere que seamos nosotros, por medio de su diseño, su plan perfecto, sin embargo, muchas personas hacemos lo que queremos, no lo que el Padre quiere que hagamos. Tenemos el ejemplo de Moisés, muy claro, que todos lo conocemos, que Dios le dice: háblale a la peña. ¿Y qué hizo él? Golpear la peña. Hizo algo muy incorrecto. Tal vez para muchos decimos, no, fue poquito, pero para Dios la desobediencia, hacer las cosas a nuestra manera, no es lo correcto. No lo llevó a Moisés a hacer una buena cosa. Sin embargo, creemos que él no entró a la tierra prometida por ese sencillo error, supuestamente. Ahora, existe también entre hermanos de la iglesia, vamos a hablar de todo el equipo de la iglesia, quienes hacemos lo que nos parece. Incluso en el grupo de comunión familiar a veces hablamos lo que no dice el diseño, decimos lo que nos antoja, lo que creemos correcto, muy personal. Legalmente, hermano, le digo, está hablando con la carne. Debemos dejarnos hablar por el Espíritu. Amén. Amén. Sí, aquí la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Y dice que a veces mezclamos una cosa con la otra, ¿verdad? Cuando el Señor habla y nos dice la palabra, en su palabra, cómo hacer las cosas. Aquí en el ejemplo, ¿verdad? Siempre de Moisés, cuando el Señor le habló que le hablara a la peña, pero él hizo algo diferente. Pero el Señor siempre cumplió lo que él iba a hacer, ¿verdad? Y era el darles agua. Aunque Moisés golpeó la peña, el agua salió, porque Dios había prometido dar agua, ¿verdad? Entonces, Moisés hizo algo diferente, pero el Señor sí cumplió, porque Dios es fiel a su palabra. Él es verdadero. Él no iba a quedar mal visto por lo que Moisés hizo, golpear la peña. Era hablarle a la peña,
pero el Señor había hablado que le hablara a la peña porque Él iba a dar agua, ¿verdad? O iba a salir el agua de la peña. Y el agua sí salió porque Dios, eso era lo que había prometido. Entonces vemos que el Señor sí cumple su palabra. Lo que Él nos habla en su palabra, la cumple, porque Él es fiel, porque Él no va a quedar mentiroso en lo que dice en su palabra. Amén. Amén. Un entendimiento entenebrecido es estar ciego de la vista o imposible de ver. Puede hacer que el Señor nos hable, pero si nuestro entendimiento es entenebrecido o estamos con el entendimiento cegado, hacemos lo que nosotros queremos y no lo que el Señor ya dijo, aunque Él cumple lo que ya estableció, pero por eso el Señor renueva nuestro espíritu. Amén. Tenemos otra cita en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las puedo sobrellevar. Decir y sobrellevar. Entendemos que debemos de corregirnos nosotros mismos, no esperar que ¿quién nos va a corregir? Si Dios ya nos corrigió, ya escribió en la Biblia, en su palabra, lo que tenemos que hacer. Pero a veces continuamos con nuestra forma de ser, no siendo corregidos. Hasta a veces nuestra forma de orar lo hacemos sin el entendimiento, como decimos, con el entendimiento entenebrecido. Entonces, cuando el pensamiento en nosotros está mal, no se puede conectar a Él. Podemos estar orando día a día muchas veces y podemos decir qué persona tan oradora, pero si mi pensamiento no doy de mi parte, enderezarlo, como decimos, o corregirlo, Dios no me va a escuchar una oración. Él no va a entender porque todo está conectado. Como vemos aquí, por ejemplo, estamos conectados todos en un mismo sentir con el Espíritu, además conectado con la tecnología, con cables. Dios quiere que también cuando oremos a Él, nos conectemos, no solo orar y no estar conectados. Tenemos el ejemplo de un pastor en la ciudad capital que él oraba mucho, oraba tanto que se admiraban todos. Oraban a mediodía, desayuno, casi no comía por estar orando. ¿Qué pasó? Para no alargar tanto, terminó yéndose a una secta. Entonces, ¿qué pasa? Mis respetos para una persona que ore, no es que sea malo orar, pero si oramos, que estemos conectados con Dios para que Él escuche nuestra oración y Él entienda que estamos conectados correctamente, porque se ve el cambio en nosotros. Una persona que ora es bastante espiritual, está llena del Espíritu, pero también podemos fingir que estamos orando y que ser un gran cristiano, pero por dentro legalmente no somos nadie. ¿Amén? Sí, también en este mismo versículo, ¿verdad? Donde dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor muchas veces tiene cosas que decirnos a nosotros, pero a veces lo que ya nos dijo no lo podemos sobrellevar, ¿verdad? No las podemos ejecutar, no las podemos entender. Es por eso que a veces nos quedamos estancados, porque el Señor tiene muchas cosas que decirnos, pero aún no las hemos entendido, y esto nos ha hecho a veces que no hemos ejecutado las cosas. Nos pasa también con lo que es no podemos sobrellevar a veces lo que es la multiplicación, pero no hemos visto los resultados que quisiéramos tener, porque no hemos podido sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces el Señor siempre quiere hablarnos, pero no hemos podido entender lo que Él nos ha dicho. Entonces es por eso que el Señor quizá no nos ha dado más de lo que Él quiere que llevemos, porque no hemos podido sobrellevar aquello que Él ya nos dijo que hiciésemos. Amén.
Sobrellevar es entender el sentido de la palabra, conllevar, acatar y entender, y es lo que nosotros menos hacemos. El Señor ya nos mostró su plan y su propósito, pero nosotros no lo entendemos, y no basta solo con orar y pedir, sino conectarnos con el Señor. Amén. Voy a leer la siguiente cita que está en Efesios 2:10. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué importante es que el Señor nos creó, nos hizo a imagen de Él. Dice, somos hechura suya. Entonces, el Señor nos creó, ¿verdad? Nos creó para estar conectados con Él, para tener esa relación con Él, ¿verdad? Que entendamos al Señor siempre que Él nos quiere hablar, siempre que Él nos quiere decir algo. El Señor quiere que nosotros le entendamos para que podamos siempre caminar con Él, ¿verdad? Y el Señor siempre nos va a ir guiando a través de su Santo Espíritu. Amén. Nosotros somos perfeccionados para la obra en ministerio. Y en nuestro testimonio es parte, nuestro estilo de vida define que somos obra del ministerio del Señor. Amén. Dios nos lleva a ser testigos. Amén. Pero verdaderos testigos, ¿no? Amén. Que, como dicen, en Jerusalén, Samaria, Judea, En todos los confines de la tierra. que cuando tenemos un testimonio de alguna Enfermedad, algo que nos haya pasado fuerte, que somos testigos de Él para contar las maravillas de Él. A veces lo contamos solo en el templo, que nuestros hermanos nos vean, que nos escuchen, pero no que los escuchen las personas de afuera. Dios nos lleva a que seamos testigos fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, lo lejos, a los alrededores de la ciudad. para que seamos testigos verdaderos. También nos dice que seamos testigos, también ya estamos correctos, ¿no? No, esto es para llevar lo bueno de Cristo Jesús, Amén. Para llevar lo que Él es. para que su nombre sea glorificado. Tenemos que salir de nuestro medio, no encerrarnos en un solo lugar, atestiguar de todo lo que Él hace. Hace en nosotros. Pero tampoco nos lleva a Dios que solo hagamos eso. No, sabemos que tenemos que hacer más para Él. Amén. Amén. Sí, el Señor siempre nos viene hablando. En Efesios 2:10, ¿verdad? Decía que somos hechura suya. Entonces el Señor nos viene perfeccionando, nos viene entrenando para realizar su obra. Amén. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hablará saber las cosas que habrán de venir. Somos nuevas criaturas al nacer de nuevo. Y como aquí dice, hablará todo lo que oyere. Nosotros tenemos la mente de Cristo y entonces debemos de pensar como Cristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro entendimiento es renovado y somos transformados conforme a su propósito. Amén. Habla también de la iglesia de Éfeso, que tenía su entendimiento entenebrecido. Los hermanos de esa iglesia Como decimos, oraban, ayunaban, iban a sanar enfermos, de todo. pero menos a ser como Cristo. No tenían la mente de Cristo en ese momento. Estaban divagando, como decimos, un pensamiento entorpecido. Se dejaban llevar por cosas mundanas, por cosas de la carne,
Me refiero que Se dejaban llevar por gente. gente impía, que hasta escuchaban sus anécdotas y los hacía cambiar. Les encantaba. A ellos escuchar cosas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos gustan las cosas de la carne, del mundo, todavía no tenemos el pensamiento de Cristo, porque si se tiene el pensamiento de Cristo, se piensa solo en Él, creemos solo en Él y pensamos como en Él y todo lo queremos hacer como Él, porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro modelo. Amén. Amén. Sí, vemos también, ¿verdad? Donde dice que el Señor, o sea, el apóstol Pablo corregía a las iglesias de Éfeso, y también dice que ellos les gustaba escuchar otras doctrinas. Escuchaban doctrinas de falsos profetas y de falsos maestros. Entonces, hoy en día, ¿verdad?, debemos tener nosotros mucho cuidado con esto. Gracias al Señor que Él a Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad?, le ha hablado tan directamente, gracias a Dios, a través del apóstol Abraham, ¿verdad?, que Él le da revelación al apóstol, y el apóstol, ¿verdad?, la transmite a la iglesia. Y bendito sea nuestro Dios, porque tenemos el privilegio de que somos guiados por medio de su palabra y también sustentados por medio del Espíritu Santo. Amén. Tenemos en Efesios 5:18, Dios nos habla: no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Nuestro Padre nos lleva aquí a ser llenos del Espíritu, primeramente ante todo. Amén. Una persona, un hermano, Que no está lleno del Espíritu, ¿qué puede pensar? Vamos a decir. ¿cómo piensa? Va a pensar como humano. Está Pero Dios vacío. no quiere que pensemos como humano. El humano tiene muchos pensamientos. Él quiere que pensemos como su Hijo amado Jesús. Que todo lo que hagamos, que sea por medio de Jesús. Que nada del mundo nos invada la mente, que nada de lo carnal se nos venga a la mente. Porque un hermano carnal solo piensa en lo carnal y no en lo espiritual. Amén. Amén. También la llenura del Espíritu, ¿va? Es nuestro sustento a nuestra vida, a nuestra alma, nuestro cuerpo, y el Espíritu es el que nos guía a toda la verdad. También tenemos en Juan 16:13, donde dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún el Espíritu Santo no se inventa nada, ¿verdad? Ni dice voy a decir esto, sino es el Padre, ¿verdad?, que le está ordenando, o el Padre es el autor de todo. Entonces el Espíritu es tan, vamos a decir así, educado, ¿verdad?, que no habla nada que no sea la verdad. Únicamente nos guía a la verdad, ¿verdad? Entonces debemos también estar conectados con nuestro Padre, ¿verdad?, para que sea Él que nos guíe como discípulos, como iglesia que somos. El Espíritu Santo nunca se equivoca, y nunca va a decir algo que sea mentira o que sea inventado, sino Él nos guiará, ¿verdad?, a toda la verdad. Esto me quedó muy claro, donde pude ver esta reforma donde decía el apóstol: el Espíritu no se inventa nada, no habla porque quiere, no se saca nada, sino que solamente, ¿verdad?, lo que el Padre dice, el Espíritu también nos habla la verdad. Amén. Amén. Sí, porque movernos a nuestra voluntad o hacer lo que nosotros queremos contrista a nuestro espíritu. Nuestro espíritu se entristece y es entenebrecido. Amén, sí.
Amén. Sí es algo importante, ¿verdad? Que si no somos guiados por el Espíritu o no somos llenos del Espíritu, también podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo creo que hablando del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se refiere? Este tema, Amén. tenemos que ser llenos del Espíritu, no tenemos otra opción. Si no estamos llenos del Espíritu, ¿qué estamos haciendo? Vamos a seguir siendo como la iglesia de esta antigüedad de Éfeso, Amén. que cometieron tantos errores. Y se miraba una iglesia muy grande, vamos a decir, en estos tiempos. Iglesia que adora, Discipula, evangeliza, pero todo lo hacían. basado a la carne. Entonces, estamos creando discípulos, mal discípulos. Y es donde se corre, vamos a decir, la bola. Que creamos malos discípulos, Futuramente, malos pastores, profetas, se distorsiona el evangelio. Amén. Y es como está la iglesia hoy en día, Amén. distorsionada porque han dejado al Espíritu. Como decimos, la iglesia ha dejado su primer amor, que es Cristo, su amor, Amén. que es Cristo. Y se han basado solamente a la carne, que es el pensamiento totalmente humano. Ajá, sí, viéndolo bien, ¿verdad? En ese Ujú. entonces en la iglesia de Éfeso estaban, se puede decir, muy, muy equivocados, y quizá no, que al corregirles tampoco quizá así de fácil iban a entender, ¿verdad? Por estar en algo tan diferente, no haciendo las cosas a través del Espíritu Santo de Dios, sino haciendo lo que a ellos se les parecía correcto, ¿verdad? Y esto es muy difícil cuando la iglesia no quiere ser guiada por medio del Espíritu Santo. amén. Amén. Así como está, dice Apocalipsis 2:3, Amén. y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. Amén. Era una iglesia que había perdido su primer amor, como habías dicho. Amén. Por eso, porque habían trabajado duro los hermanos, habían sufrido tanto, pero ¿qué fue? No continuaron al final, como decimos Sí habían dedicado tiempo. Sí, desmayaron rápidamente, no continuaron. terminar, como dice Cristo, darle al Evangelio, continuar, no desmayar a última hora, Porque si desmayamos, nada hicimos. Amén. No era solo hacer la lucha. Sí. Ajá. Sí, No era pero- solo luchar. Ajá, cómo permitieron la falsedad de maestros y profetas, o sea que según ellos estaban siendo guiados por algo correcto, ¿verdad? Porque un maestro es algo que uno admira, en quien uno cree todo lo que le dicen, no digamos también en un profeta, ¿verdad? Un profeta habla cosas que vienen de Dios en este tiempo, ¿verdad? Tenemos profetas en nuestra misión y ellos hablan lo que Dios dice que ellos digan, pero si algo no lo ha dicho el Señor, no lo van a decir. Y vemos aquí cómo estaba esta iglesia, que estaban siendo guiados por la falsedad de los maestros y de los profetas. Entonces quiere decir que aparentemente era una iglesia bien preparada, era una iglesia según ellos, ¿verdad?, muy correcta, y todos los ministerios. y todo lo que dice así, que había sufrido. Me imagino que esta iglesia estaba trabajando arduamente, dando su tiempo, dando todo su trabajo, esforzándose mucho, pero no estaban siendo guiados por el Espíritu. Pero ahora qué bendición ser nosotros, la iglesia, guiados por su Espíritu, ¿verdad? Que estamos recibiendo su palabra y siendo corregidos, siendo enseñados a través de su palabra y la guía del Santo Espíritu de Dios. Amén. Sí, Misión Cristiana del Calvario, ya es tiempo que nos dejemos llevar por la carne. Amén. Dejemos que el Espíritu nos guíe
a toda la verdad, porque esa es la verdad. Y no dejemos que ya personas que a veces dicen ser profetas o maestros nos vayan a engañar. Si yo estoy con el Espíritu Santo, no me van a engañar, porque ustedes saben que el enemigo está presto para hacernos titubear, desmayar, y no queremos eso. O sea, nuestro Padre no quiere que desmayemos. Seamos llenos del Espíritu. ¿Amén? Ajá. También otro punto importante, ¿verdad? Que ellos decían, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre los enfermos también sanaban, ¿verdad? Pero el problema era pues que no glorificaban el nombre de Dios con hacer estas obras, ¿verdad? O sea que sus obras eran, o sea, como vemos, yéndonos al ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando él golpeó la peña, salió el agua, ¿verdad? Y cuando la iglesia de Éfeso, pues ellos oraban, los enfermos sanaban, pero ellos no estaban en lo que estaban, ¿verdad? No estaban sometidos a la guía del Espíritu. El Señor respaldaba su palabra, porque su palabra no puede ser quebrantada, su palabra es cumplida, pero ellos no estaban siendo guiados con el Espíritu Santo, no estaban glorificando al Señor con las obras que ellos hacían. Y esto nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a vernos o examinarnos si estamos siendo guiados por el Espíritu, si estamos escuchando la voz del Señor en todo, ¿verdad?, para que en lo que hagamos el nombre del Señor sea glorificado. Amén. En 1 Timoteo 1:3, como te rogué que quedase en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. De lo que estamos hablando. Debemos cuidarnos, hermanos y amigos, todos los que nos escuchan, cuidémonos de las falsas doctrinas. A veces, no porque la persona sea, como dicen muchos, evangélica, un pastor, un evangelista, me va a hablar la verdad. Puede que esta persona sea falsa y me hable un evangelio diluido, y no queremos que nuestro pensamiento sea entenebrecido por la palabra de estas personas, porque ustedes saben que el enemigo quiere hacernos flaquear de una u otra manera. Entonces, cuidemos de nuestros pastores, cuidemos de los apóstoles, discipuladores, discípulos, porque a veces tenemos en las iglesias o en los grupos personas no adecuadas. Como dice nuestro apóstol, esas personas tienen que ser sacadas del lugar, no importa que se enojen. Un mal cristiano que nos esté guiando mal nos va a hacer titubear. Mejor decir, hermano, pare, mejor retírese, no puede ahorita predicar. Debemos de cuidarnos de ellos y nosotros cuidar también de los nuestros. ¿Ven? En Marcos 1:24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor nos ha dado su plan y su propósito. Y a veces, por miedo, como estamos aquí, por nervios, por timidez, somos una iglesia que nos paralizamos o pasivas, y entonces ahí se detiene, se paraliza nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual en el Señor. Y por eso tenemos que ser una iglesia transformada conforme a su propósito, y que siempre el Señor sea glorificado y no quedarnos estancados y paralizados siempre. Amén. Aquí vemos cuando ven a Jesús, estos demonios se sienten atormentados, pero culpan a Jesús. Por tu culpa estamos así. Ve qué bonito. Y a veces culpamos a nuestro hermano, culpamos a Jesús que porque Él pasan ciertas cosas. No, el enemigo siempre tiene que estorbar a la vida cristiana. El enemigo sabe el plan de Dios, sabe
el propósito de Dios. Por eso vemos al enemigo tocar a Jesús. Bueno, lo quiso tocar, ¿no? Pero Jesús sí contestó correctamente. También quiso tocar a Jesús por medio de su mamá. ¿Dan cuenta la historia de esa? También tocó a Pedro. Vete aquí, Satanás, le dice Jesús. Tenemos muchos ejemplos, tenemos del enemigo también trató de Eliminar a Jesús en la cruz. Sin embargo, no pudo, ni podrá, jamás. Entonces, él lo que quiere es estorbar, distorsionar el evangelio por una u otra forma. Vemos muchas iglesias, bueno, de muchas índoles, que con poquito vemos, nos hemos notado que llevan un evangelio diferente. Es que nuestra doctrina así es, es que la de nosotros así es. No, hermanos, tenemos una sola doctrina del Padre, pero el enemigo ya les distorsionó ciertos reglamentos y es un evangelio que ya lo cambiaron totalmente. Amén. Amén. Aquí, ¿verdad? Vemos también en este versículo que leía mi hija, que el diablo conocía el objetivo, ¿verdad? Y el propósito. Por eso la iglesia es la encargada, ¿verdad? De estar preparada, de estar lista para conocer las obras del enemigo, ¿verdad? Y suprimir, dice, la iglesia es la encargada de suprimir toda obra del enemigo. Amén. Amén. Sí, yo me cuenta que el enemigo también, como les decía, ataca a la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque somos la que Cristo nos ha enseñado, nos ha escogido de antes de la fundación del mundo, y Él sabe que somos nosotros los que predicamos su palabra, estamos en su diseño. Pero el enemigo sabe que tocando la iglesia descontrola totalmente el evangelio. Amén. Y el plan de Dios, para que su plan no sea perfecto. Amén. Pero sabemos que tenemos un Dios que su plan no lo cambia, aunque el enemigo esté ahí tratando de distorsionar. Y nosotros también, siendo guiados por el Espíritu, no nos podemos dejar llevar por las hazañas del enemigo. Amén. Y el Señor, ¿verdad? Le dice, nos habla hoy a nosotros, ¿verdad? A levantarnos y que la luz de Cristo resplandezca en nosotros, ¿verdad? No a sentirnos intimidados, ¿verdad? Sino a resplandecer, a realizar las obras del Señor, pero que nuestras obras glorifiquen a nuestro Padre. Amén. La cita esta, lo que acabamos de decir, está en Efesios 3:10. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Amén. Amén. Jesús no se va a ir a buscar a la gente que decimos que anda tambaleando. Jesús va a la cabeza. A la cabeza. Entonces, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero no puede tocar la cabeza. Nosotros somos la iglesia. De ninguna manera debemos dejarnos tocar, ni tampoco darle lugar al diablo, como decimos, que nos vaya a extorsionar, distorsionar el santo evangelio de Jesús. Entonces debemos ser muy diligentes, como decimos siempre, guiados con el Espíritu, para que nada de eso nos pase. Vemos una iglesia que está levantada, una iglesia adoradora. ¿Cómo debían tomar agua? Asimismo, y él lo hizo, ¿verdad? Entonces, esto es un gran ejemplo para nosotros hoy en día, ¿verdad? El estar siempre conectados con la palabra del Señor para entender y hacer las cosas como Él está diciendo que las hagamos, ¿verdad? No distorsionar nada de lo que Él nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Sí, el hecho ahí, amén, era tomar agua, pero era en la forma que tomamos agua. En nuestro ejemplo sería, todos vamos a la iglesia, todos vamos al culto, todos vamos a adorar, pero no en la forma de Cristo. Dios le dice a Gedeón que escogiera en la forma que tomara, ¿no? Yo creo que todos sabemos la forma, y ahí los escogieron, y miren, de miles, 10,000 creo que eran, solo 300 salieron favorecidos. Amén. Y así vamos a ser medidos nosotros, tal vez no con agua, no que de otra manera, pues Dios tiene sus formas de probarnos. Y quiero, mi hermano, que hagamos las cosas
a la forma de Cristo Jesús. Hagamos todo como Él manda, porque hemos visto muchos ejemplos de las personas pasadas, de muchos años, y nos llevan a ejemplo ahora. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros en esa misma manera? No en el error otra vez, sino que a la forma de Cristo. Amén. En Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. En la reforma que veíamos, mencionaban el ejemplo de Moisés, cuando el Señor le habló y le decía que tocara la peña. Entonces, el Señor sabía que ya había dicho que iba a dar agua, pero Moisés no obedeció como el Señor le había dicho, pero ahí Dios no era el que iba a quedar mal o el que se iba a ver mal, sino era Moisés por haber desobedecido. Entonces el Señor cumplió, porque el problema no es de Dios, sino es el de nosotros, no cumplir conforme a Él dice. Amén. El Señor nos lleva a esta nueva forma de medir, que hagamos nosotros las cosas como las hagamos, prediquemos un evangelio a nuestra manera. No quiere decir que Dios, que por yo no voy a continuar, no. Nosotros quedamos burlados. Dios cumple su palabra, porque Él no puede quedar mal, porque Él es Dios, Él cumple su forma de ser, cumple su palabra, no hay nada que no pueda cumplir Él, todo lo hace a cabalidad, somos nosotros los que fallamos. Vemos a Moisés, que tanto El pobre Moisés hoy sí le cayó duro. pero tenemos un gran ejemplo de él, que un error tuvo, pero fue un enorme error muy grave, haber desobedecido a Dios. Amén. Entonces, nos queda claro, hermanos, hagamos las cosas correctas. Claro, si hago lo incorrecto, pasa el tiempo, sigo haciendo lo incorrecto, eso no quiere decir que el evangelio vaya a cambiar. Los demás que me escuchan van a ir aprendiendo y entendiendo que no hago las cosas correctas. Entonces, cuando hacemos las cosas incorrectas, creo que tenemos nuestra recompensa al final. Vamos a ser marcados por nuestro Padre, y nosotros tenemos que cumplir su palabra a cabalidad, porque no nos queda otra. Para eso fuimos formados, para la gloria de Él, la honra. Vemos que en este último versículo vemos muchos problemas que Dios nos marca, no solo del pasado, sino que en lo moderno. Dice que tenemos que ser precavidos. El sabio ve el peligro y se aparta, no está enfrente del peligro. Y mucha gente lo que hace es estar en el peligro. Yo veo un peligro por este lado, voy por el otro lado. Vemos personas en la iglesia problemadas. Pues hermano, resuelva su problema, porque resuélvalo usted mismo, Dios no se lo va a resolver, aunque Él puede, pero es uno el que tiene que buscar su problema. Vemos parejas de novios que ahí están, que pelean, que se dejan, se vuelven a juntar. Es mejor que no están comprometidos todavía, que se cambien, no estén ahí, como decía nuestro apóstol, de tóxicos. Mejor emparejen sus cosas. Y parejas de esposos están peleando. ¿Para qué están peleando? Mejor afirmen sus cosas a Dios, busquen el perdón, busquen la verdad, y no estén peleando por ciertas cositas como niñitos. Amén. Amén. Sí, también tenemos en el último, en Ezequiel 36, 22 al 23, y dice: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Aquí vemos este versículo, ¿verdad? Que el Señor
cuando habla, ¿verdad? Es tan certero, es tan directo, y también Él nos está hablando, ¿verdad? Nos está midiendo a nosotros, la iglesia. Veíamos también con lo de las tareas que se han venido dando, ¿verdad? El Señor dice que, decía el apóstol, que ahí Él estaba como evaluando a los siervos, a los discípulos, ¿verdad? Tal vez para unos, ¿verdad? O para mí, voy a decir así, yo lo sentí bien difícil, pero yo lo realizaba, y a veces decía yo, ¿será que está bien mi tarea? ¿Será que no está bien? Pero yo buscaba la manera cómo, ¿verdad? Y sí, ahora me puedo dar cuenta, ¿verdad? Que fue algo que el Señor nos estaba midiendo, nos estaba examinando, ¿verdad? Él estaba viendo de cómo nosotros reaccionábamos, no importando la circunstancia en que estemos, ¿verdad? Él nos estaba probando, nos estaba midiendo, ¿verdad? De una u otra manera, y podemos ver que esto no fue así de que el apóstol se lo haya inventado, ¿verdad? De las tareas, sino fue algo que vino de parte del Señor. Gracias a Dios por lo que pudimos hacer con esas tareas, y ahora, ¿verdad? Yo me siento como más responsable, ¿verdad? Que cuando vengan estas tareas, con más interés, con más esmero hacerlo, porque esto viene de parte del Señor. No es que porque nos quieran estar poniendo estas tareas, ¿verdad? Sino que es algo importante que el Señor nos quiere dar a conocer, y quiere que nosotros crezcamos, ¿verdad? A través de la obediencia, según las directrices del Señor, hacer conforme todo lo que Él nos está mandando. Amén. Amén. Creo que lo que hemos escuchado en este momento sea para nuestra vida espiritual, y cuando Dios manda algo a hacerlo, hay que hacerlo, porque tenemos muchas formas que Dios prueba al humano, vamos a decir, y especialmente ahorita en este momento está probando a la misión, que hagamos las cosas correctas, porque el hecho de hacer esta tarea no es solo por hacer la tarea. Dios tiene muchas formas, muchos planes, y quiere que lo cumplamos a cabalidad. Yo sé que toda la iglesia es grande, muchos discípulos, pero también hay un montón que a nivel, creo que mundial, no están entregando esta tarea, que simplemente no es una tarea, es una obediencia para Dios, que la hagamos y busquemos ayuda si no podemos, y además todo lo que Dios nos ha enseñado, hacerlo a cabalidad. Si nos mandan a predicar el evangelio, a discipular, a evangelizar, hagámoslo, seamos guiados por el Espíritu, oremos al Señor, pero conectémonos a Él, y así Él nos escuchará, y no hablamos por nosotros mismos, sino que Él hablará por nosotros, para que todos hagamos a cabalidad, hermanos, y les insto que obedezcamos al Señor. Bendiciones.